de la columna, se podría decir, y elevado al cuadrado. Ya igual, de todas maneras, han visto todo esto cuadrado cuando es libre empotrado, cuando es articulado articulado, cuando es articulado empotrado o cuando es empotrado empotrado. Ok, acá tenemos un ejercicio que nos dice calcular la carga máxima que pueda soportar la estructura. Ok, este ejercicio vamos a resolverlo. Permítanme. Listo. Para empezar, a ver, ¿qué es lo que nos piden? La carga máxima que puede soportar la estructura, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es hallar la inercia o el centroide, pero como podemos ver esta figura, esta sección que nos dan, está bien repartida. Se puede decir que el centroide de esta figura está en el centro, justamente a la mitad y a la mitad. Entonces, no es necesario hacer un análisis. Empecemos por eso. Que U va a estar, a ver, a 12 más 1.5, 3 medios, ¿no? Que sería 13.5. Y en B va a estar a la mitad de eso, de todo esto, ¿no? Que sería 24 más 6, 30 dividido entre 2 igual a 15 centímetros. Ese va a ser nuestro centroide y ahí va a partir nuestro eje. Listo, entonces tenemos la fórmula para una carga que es igual a pi cuadrado por el módulo de elasticidad por la inercia K y L al cuadrado. Para empezar vamos a definir K. Hemos dicho que, que en un libre empotrado K va a valer 2. Entonces simplemente es eso. Entonces aquí vamos a poner K igual a 2. Listo, ahora lo que tenemos que hacer es hallar las inercias. El pandeo que se va a producir, ya sea en una barra, va a ser por su inercia menor, por el eje que tenga una inercia menor. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hallar las inercias en el eje X y en el eje Y, y de esos dos en comparación, hallamos el menor. Va a ser la carga más crítica que pueda soportar la estructura. Entonces, eso hacemos. Hallemos la inercia en X, por decir. Ok, entonces lo dividimos. Esto va a ser acá una parte y esto acá otro. Entonces la inercia en X del primer cuadrado en de este y de este, podemos ver que va a ser simétrico, ¿no? Su distancia hacia el eje X es lo mismo que este. Entonces simplemente decimos 2 veces la base, en este caso va a ser 15, por la altura que es 3 al cubo sobre 12 más 15 por 3 por su distancia al centroide. En este caso va a ser 12. Ah, no, 12 más 1.5, que es 13.5, ¿no? Al cuadrado. Listo, entonces hallemos para el centro del cuadrado del centro. De igual manera, igual base, la base va a ser 3 por la altura que es 24 al cubo sobre 12. Como su centroide coincide con el centroide de toda la figura, entonces ahí se queda. Entonces la inercia, tenemos la inercia acá. Por favor, si alguien puede hacer los cálculos y vamos a estar calculando la inercia en Y, que va a ser igual 2 veces. Y de igual forma su distancia al centroide va a ser la misma. Entonces ponemos 2 veces
15 al cubo por 3 sobre 12 más 15 por 3 y por su distancia. En este caso va a ser 6, 1.5, que sería 7.5 al cuadrado. Más la inercia del cuadrado amarillo, que sería 3 al cubo por 24 sobre 12. Y ya, aquí tenemos la inercia en Y y ahí la inercia en X. ¿Cuánto es la inercia en X, por favor? ¿Alguien? Entonces la inercia en X va a ser igual a 19.926 centímetros a la cuarta. Y la inercia en Y va a ser 2014,468. Por favor, si pueden verificar o no, creo que no, este no. Acá no sale eso, sale 4.981.5. Listo, entonces, eso sería. Entonces, listo, ya tenemos la inercia menor, en este caso va a ser la inercia en Y, ¿no? O sea, se va a producir un pandeo respecto al eje Y. Lo que hacemos, ya está, ya hemos hallado la inercia, tenemos el módulo de elasticidad, tenemos K y tenemos L. Entonces simplemente ponemos y reemplazamos la fórmula que va a ser igual a pi cuadrado por E, que es un número largo, lo tenemos como dato, por inercia, que va a ser 4.981.5 sobre K, que es 2, por la longitud, que es 480 al cuadrado. Entonces la carga que puede soportar es, déjenme introducir, es pi cuadrado por E, que vale 2.080.000 4981.5 sobre 2 por 480 al cuadrado. Entonces la carga que puede soportar es simplemente 110.963.65 kilogramos. Listo, eso sería la carga que puede soportar haciendo un análisis por pandeo, ¿no? La inercia en X dice que le salió 6.000. ¿Alguien puede confirmar eso, por favor? ¿Alguien que haya sacado lo mismo? Sí, la inercia en Y más bien es 6.804. ¿La inercia en X está bien? Sí, Ya, la inercia en Y es lo que dice, ¿no? 6.804 ya. Simplemente es un error. 6.804. Entonces simplemente acá reemplazamos. Igual de todas maneras es menor a la inercia en X, entonces ya 6.804. Entonces con esa inercia saldría 151.000, ¿no? 151.560.11 kilogramos. Listo. Ahora, si se han fijado, acá solo hemos usado para el P, para hallar un P máximo que puede soportar la estructura, solo hemos usado el módulo de elasticidad.
Sin embargo, ¿de dónde queda el módulo, el 1.5, el módulo de elasticidad transversal? Esos dos. Ahí tenemos que analizar, ya han debido llevar, supongo, con el ingeniero. Ahí se añade el efecto de corte que produce esta fuerza. Pero sin embargo, todavía no lo vamos a hacer. Ahora, lo que nos faltaría analizar es por esfuerzos combinados, por eso nos dan este módulo, o este esfuerzo de tracción y compresión. Entonces, eso es lo que nos falta. Ya hemos avanzado y hemos dicho que la única fuerza que está ocupando acá, esta P, está en el eje. Acá está actuando, justo en el centroide. Entonces, esta fuerza P no produce ningún momento respecto a ningún eje. Por ende, simplemente el análisis por esfuerzos combinados va a ser de tracción-compresión va a ser igual a P sobre el área total. Y nada más. P va a ser el total y el área va a ser, lo podemos hallar, que va a ser 12, 2 veces 12 por 3, no, 12, 15, ¿no? 15 por 3, 2 veces los cuadraditos verdes, más 24 por 3. Eso nos da un área de... 162. Gracias, 172 centímetros al cuadrado. Entonces, 62, 62. 62. Gracias, 62. 162. Entonces, listo, simplemente acá lo reemplazamos. El esfuerzo de tracción que nos ha dado es 2000. Entonces ponemos acá 2000 igual a P. La fuerza P que actúa en esta barra es simplemente P. El área es 162 y de aquí hallamos un P. ¿Cuánto es? Por favor, esto sería 2000 por 162, ¿no? No salió que puede soportar, a ver, 324.000 kilogramos. Ahora, hemos hallado por pandeo esta magnitud que es 151.000 y por esfuerzos combinados hemos hallado 324. Entonces, por ende, la carga máxima que puede soportar la estructura va a ser el que se produce por pandeo, ¿no? 151.056, 151.560 kilogramos. Listo, ahí acaba la resolución. Si se dan cuenta, simplemente es hallar la inercia menor de la sección y ahí acaba. Ahora, si analizamos por pandeo y queremos incluir, acá lo tengo, el efecto de la fuerza cortante, acá está, que es PD, que es el esfuerzo, PD lo denominamos como efecto de la fuerza cortante, que va a ser el módulo de elasticidad transversal por el área sobre el coeficiente de forma, alfa, que nos dan también. Entonces simplemente PD es hallar, con los datos que nos dan, ya no hay necesidad, entonces vamos a hallar PD, que es el módulo de elasticidad transversal por alfa. Para añadir a eso del análisis de pandeo, ¿no? Entonces tenemos como dato G que era 780.000. El área era 162, el área de nuestra sección transversal y alfa era 1.5, sí. Entonces, PD aquí, ¿cuánto nos sale? Nos sale un número muy grande, como pueden ver. Y por ende, casi no se lo toma en cuenta cuando hablamos, cuando este valor
el efecto de la fuerza cortante es grande, porque un número dividido entre un número grande es relativamente lo mismo. Entonces, listo. Ahora vayamos y reemplacemos. Van a ver que no va a variar mucho el resultado, sin embargo, esto es kilogramos. Entonces, la fuerza crítica va a ser igual a PE, que es lo que hemos hallado acá. Esto es el PE. Sobre 1 más PE sobre PD. Entonces esto simplemente es 151.511. Reemplazar, ¿no? Y esa sería la fuerza crítica que en realidad, perdón, esto no es es crítica, soportaría nuestra estructura. ¿Cuánto da esto, por favor? Lo vamos a hacer acá, P crítico. ¿Cuánto nos sale? Igual nos sale 151 con una variación mínima de 287.092. Como se dan cuenta, no varía mucho porque esto es grande. Por eso es que no varía mucho. Sin embargo, en algunos ejercicios esto nos va a variar y puede salirnos un número más pequeño. Pero hacer el cálculo no es mucha cosa, ¿no? En una estructura que tiene una sección. Pero ya cuando hablemos de estructuras que son tipo así, no sé si ya lo han visto. Cuando tiene un diagonal, una barra diagonal y una barra horizontal, una barra diagonal, ahí ya cambia, ahí ya tenemos que sí analizar por el efecto de corte también, sí o sí. Listo, entonces pasemos al pandeo debido a una carga excéntrica. Lo que les pide el ingeniero es demostrar, o sea, si les plantea en algún caso, en el examen, en el ejercicio, una carga con una excentricidad, ustedes no pueden simplemente venir y colocar la fórmula, tienen que saber de dónde viene esta fórmula haciendo los análisis adecuados. Deducir la fórmula, demostrar por qué y de dónde llegan, a partir de dónde hasta dónde, para demostrar esta fórmula, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a demostrar esta fórmula. Esto es importante porque, sin embargo, esto se incluye en su examen. Listo. Entonces vamos a poner nuestros ejes. Acá va a estar el eje X, no, Y. Y acá va a estar el eje X. Ay, perdón. ¿Qué pasó? El eje X. Si añadimos una fuerza a esta barra, su forma de pandearse va a ser más o menos similar así. ¿Por qué? Porque está empotrado y arriba al otro extremo está libre. Entonces, pero esta carga va a tener una excentricidad, ¿no? Entonces va a tener una deformación. Ya conocemos esa deformación. Sin embargo, la carga va a tener una excentricidad
y acá va a estar la excentricidad. Entonces, vamos a plantearnos esto. El momento en un punto X, en este punto, por decirles, vamos a hallar el momento. El momento en este punto sería la fuerza P por su brazo, ¿no? Y el brazo, entonces, la fuerza P, ya tenemos. El brazo simplemente sería toda la sumatoria de esto, menos un brazo Y. Esto sería de acá a acá. Recorremos un Y. Entonces, el momento decimos que va a ser la fuerza P más por la deformación más la excentricidad menos Y, ¿no? Estamos hablando de este bracito, que sería de la deformación más la excentricidad menos Y. ¿Listo? Entonces, a partir de la ecuación de la elástica que nos dice, a ver, ¿dónde está? La derivada de Y segunda respecto de X segunda va a ser igual a momento sobre la inercia, sobre el módulo de elasticidad y la inercia, si no me equivoco, ¿sí? Déjenme revisar un momento, ya me olvidé de esta ecuación. Sí, está bien, es correcto. La segunda derivada de Y respecto de X va a ser igual al momento sobre la elasticidad sobre la inercia. Esta es la ecuación de la elástica, ¿no? Disculpa, Lucía, ¿no debería ser d cuadrado y sobre dx al cuadrado? La notación es una derivada. Ah, perdón, disculpa, sí. Listo, disculpa, ya. Entonces tenemos esta ecuación de la elástica. Entonces simplemente reemplazamos, ¿no? Tenemos acá el momento. El momento va a ser P por la deformación más la excentricidad menos Y sobre I. Entonces simplemente acá vamos a despejar, hacer cálculos que nos sirvan. Lo vamos a separar esto de tal forma que tengamos una ecuación homogénea. No sé si se acuerdan muy bien. Entonces Y lo vamos a separar de esta ecuación y simplemente vamos a tener P por la deformación más la excentricidad sobre el módulo de de elasticidad por la inercia. En este caso sería menos, ¿no? 1 sobre EI por Y. P más. Listo, entonces para tener una ecuación homogénea simplemente esto lo vamos a traer a este lado. Vamos a darle la ecuación, la forma de una ecuación homogénea. La deformación más la excentricidad, listo. Entonces vamos a plantearnos una constante, una variable, perdón. Beta cuadrado lo vamos a denominar. Pueden denominarlo como ustedes quieran, ¿no? O sea, ya así como yo lo voy a denominar. Que va a ser igual a P sobre EI. ¿Y para qué lo elevo? Para que esta tenga una forma, la forma de una ecuación homogénea, si recuerdan. Este caso va a ser Y cuadrado, Y2' más beta cuadrado por Y es igual a, acá tendríamos beta cuadrado, la deformación más la excentricidad. Y esta, así es la forma de una ecuación homogénea. Ecuación diferencial homogénea, ¿no?
Y esta tiene una solución general. La ecuación general de una homogénea va a ser igual a esto. Entonces decimos que y va a ser igual a con la primera constante por el coseno de esta variable que hemos puesto, del coeficiente que está delante, de beta por x más una segunda constante por el seno de beta x más el término constante al otro lado de la ecuación sobre beta cuadrado sobre esto. Entonces simplemente lo que nos daría simplemente es la deformación más c. O sea, toda esta parte de acá va a estar elevado al coeficiente que tiene y solito, ¿no? Esa es la ecuación general de una ecuación homogénea. Entonces, resolviendo esta ecuación general, tendríamos así, déjenme copiar. Coseno de beta x más b por el seno de beta x más la deformación más la excentricidad. Listo. Esta sería la solución para nuestra ecuación homogénea. Ahora lo que viene aquí es que tenemos que hallar los valores de estas constantes de A y de B, planteándonos condiciones de borde. La primera condición de borde que nos vamos a plantear es que cuando x sea 0, acá en este punto, ¿no? Entonces nuestro momento debería ser 0. Y eso lo vamos a plantear así. Cuando x sea 0, y debería ser... primero planteamos esto. En el punto, cuando x sea 0, la deformación de esta viga tiene que ser 0. Entonces, por ende, y debería ser 0. Empecemos por eso. No debería deformarse nada, ¿no? Entonces, empecemos por esa condición. Y la segunda condición sería que cuando x sea 0, igual no debería existir momento. Y el momento es igual a la derivada, a la primera derivada de esta ecuación. Y ya. Listo, entonces planteemos con la primera condición. Entonces tenemos que cuando x sea 0, y igual va a ser a 0, entonces 0 a por coseno de x va a ser 0, por ende todo este término va a ser 0, más b por el seno de 0, más la deformación por la excentricidad. Entonces aquí, sen de 0 directamente. Una preguntita, Lucía. Estás diciendo que y x ambos van a ser ceros. Claro. Ya. Gracias. Cuando x sea 0, tenemos una deformación igual a 0 acá. Estamos hablando en este punto. ¿No? Listo. Entonces el sen de 0 va a ser igual a 0. Coseno de 1 es igual a 1. Y nuestra ecuación nos quedaría 0 igual a más la deformación por más la excentricidad. De aquí tenemos que el valor de A va a ser igual a menos la deformación más la excentricidad. ¿No? Y ya tenemos el valor de nuestra primer constante. Ahora con nuestra segunda ecuación de borde vamos a plantear lo mismo. Para empezar hemos dicho que la derivada, o sea el momento de esta ecuación, la derivada de esta ecuación nos tiene que dar igual a 0. Entonces para eso tenemos que derivar esta ecuación. Y' va a ser igual a, es una constante, coseno se deriva igual a, la derivada de coseno es igual a menos seno, entonces sería menos, lo ponemos ahí adelante, seno de beta x, ¿no? Por la derivada de lo que está dentro del coseno, en este caso sería beta. Más b por la derivada de seno es coseno. La derivada de lo adentro de esta función va a ser igual beta. Entonces, esto, la derivada de la deformación y la excentricidad va a ser 0 porque no depende de x. Listo, entonces ya tenemos
que hemos dicho que X va a ser 0 cuando Y' sea 0. Entonces acá tenemos, reemplazamos 0 menos A sin de X0, entonces por ende todo esto 0, acá va a estar beta más B por coseno de beta X, que va a ser 0 por beta. Entonces de acá sabemos que seno de 0 va a ser igual a 0 y coseno de 1 igual a 1. Entonces de acá despejamos, tenemos que 0 va a ser igual a B por beta, ¿no? Entonces de aquí simplemente decimos que B va a ser igual a 0. Listo. Esto se va a ir acá y a 0. Entonces ya tenemos el valor de nuestras dos constantes. Y lo vamos a reemplazar acá. Entonces teníamos que Y va a ser igual a A por coseno de beta X más B, una constante B por coseno de beta X más la deformación más la excentricidad. Entonces ya hemos hallado el valor de A, que va a ser igual a menos la deformación más la excentricidad, ¿sí? Por el coseno de beta X. Ahora B hemos hallado que va a ser 0. Entonces simplemente todo este término se anula y ya tenemos la deformación más la excentricidad. Hacemos que esta ecuación se vea más ordenada y aquí tenemos un término en común. Y decimos que la deformación más la excentricidad va a multiplicada todo, perdón, términos comunes. Acá va a ser 1, ¿no? De esto primero y menos coseno de beta X. Donde beta al cuadrado es igual a P sobre EI. Reemplazando esto tendríamos que la ecuación de la deformación va a ser igual a la deformación más la excentricidad por 1 menos coseno. Entonces acá le aplicamos raíz y así tenemos beta, que va a ser raíz de P sobre EI por X. Y ahí está demostrada esta ecuación. Que es la misma que hemos planteado acá. Si retiramos, si hacemos más configuraciones, ¿no? Pero ahí está. Y de ahí podemos hallar la deformación y si nos dan, podemos hallar también P crítica. Ahora para comprobar, cuando no hay excentricidad, esta fórmula debería darnos igual o idéntica a la de P, ¿no? Que es pi, perdón, ¿cómo era esto? Sí. Pero, a ver, si ponemos que E va a ser igual a 0 cuando no hay excentricidad, tendría que darnos la misma fórmula. A ver, en este caso sería, vamos a reemplazarlo, Y va a ser igual a la deformación más la excentricidad, simplemente va a ser 0. 1 menos coseno de P sobre EI por X y todo esto. Listo, entonces de aquí simplemente tendríamos que hallar P. Y haciendo cálculos se puede, ¿no? Pero eso ya es. Simplemente entonces esto ya bastaría poner aquí los datos, reemplazar y hacer consolve y ya. De acá pueden hallar la deformación máxima. O también si les pide y les da dato de P, entonces hallan la deformación máxima. En caso de que les pida la carga
más crítica que pueda aguantar la estructura, entonces les va a dar una deformación máxima admisible. Y simplemente reemplazan y ya. Acá hay algo muy importante, la deformación máxima se va a dar cuando y igual sea la deformación, ¿no? Entonces, si nos pidiesen una carga, hallar una carga crítica en base a una deformación que también nos van a dar como dato, entonces ponemos que y va a ser igual a la deformación, igual a la deformación sobre 1 menos coseno de PI por X. Perdón, acá X ya no sería X, no sería Y, L, perdón, la longitud de la barra que nos vayan a dar. Entonces, de aquí despejando, esto se va a convertir en 1, que va a ser igual a 1 menos coseno de P sobre I por L. Entonces, trayendo todo esto, sería coseno de P sobre I por L igual a 1 menos 1, que va a ser igual a 0, ¿no? Entonces, de acá tenemos que, sí, está bien, 1 menos 1. Esto se va a hacer 0. Tendríamos que P va a ser igual a EI sobre L. Cuando nos piden hallar la carga crítica dándonos una deformación admisible. ¿Alguna pregunta? Todo está claro, gracias. Hay algo importante aquí, chicos. Cuando hallen la deformación, en caso de que les dé una carga y les diga cuál es la deformación máxima antes de que la estructura colapse, esta fórmula tienen que usar esta fórmula en radianes. Cuidado que usen en grados. En radianes, y ahí sí les va a salir una deformación. Listo, entonces podemos hacer un ejercicio, si quieren, si gustan, donde aplicamos todo. ¿Han avanzado momentos límites y eso? ¿Ese tema? ¿Alguien puede decirme, por favor? Aún no, aún sí. Listo, entonces esto no lo vamos a ver porque con el ingeniero lo van a ver todavía. Ahora, para piezas entramadas, la fórmula, lo que les decía acá, les comentaba, cuando nos den una pieza entramada, sí tenemos que considerar esta carga de efecto de corte, ¿no? Y ya estas tienen sus fórmulas. ¿Qué van a hacer? A ver acá. Si tienen el libro del ingeniero, ahí ya igual el ingeniero les da las fórmulas. E igual van a ver su forma de deducirla, pero ya esa es muy más, ¿cómo se podría decir? Más larga. Entonces simplemente ahí pueden usar la fórmula que les da el ingeniero. Permítanme a buscar las fórmulas, perdón, no me las sé de memoria, porque son larguitas. Entonces me imagino que tampoco vieron estas piezas entramadas. ¿O sí? ¿Ya vieron esa parte?
Recién introducción, Auxi, pero si podemos resolver un ejercicio para adelantar, sería bien. Ya, a ver. Ustedes con el ingeniero van a ver la deducción de estas fórmulas que les va a dar. Y ya nosotros ya no vamos a hacer eso, ¿no? Porque es larguito, complicado, moroso. Ya no hay la necesidad de verlo, pero permítanme, lo voy a buscar un momento, por favor. Aquí está, ya lo tengo. Cuando tenemos un entramado con, como les decía acá, con rigidizadores diagonales y horizontales, en este caso sería así. Solo va a haber tres formas, ¿no? Porque son las que ya, de base de estudio, son las que más nos sirve, porque las demás formas ya no. Esta sería una que tiene digitalizadores horizontales y diagonales. Y P va a ser la misma para todos, ¿no? Pi por el módulo de elasticidad, de inercia, sobre el K que va a definirse según la estructura y la longitud. Eso va a ser lo mismo para todas las estructuras. Sin embargo, PD es lo que va a cambiar. En este caso, PD va a valer igual a 1 sobre PD, esa es la fórmula. 1 sobre el área de uno de los, el área el área de la sección transversal del elemento diagonal, por el módulo de elasticidad, por el coseno al cuadrado de alfa, por el seno de alfa. Más B, que ahora les indico que es B también, que va a ser el área de la sección transversal del elemento horizontal por el módulo de elasticidad sobre A. Listo. Eso es. ¿Qué es AD? La sección transversal del elemento diagonal. ¿Qué es el módulo de elasticidad? Llámase alfa, igual nos van a dar coeficiente de forma. Y B al igual que cualquier estructura, ya sea que no sea con entramados o directamente una columna, esta estructura va a pandearse por su inercia menor, por el eje que tenga la inercia menor. Tenemos la sección. Vamos a tener también elementos verticales que van a sostener toda la estructura. Puede ser cuadrados, puede ser una sección L. Eso varía, depende de la estructura, ¿no? Usualmente es una sección L. Lo estamos viendo esto de forma transversal en la sección acá, esta sección. Entonces vamos a tener al igual que esta es su sección, y vamos a tener un eje X, un eje Y, y de aquí tendríamos que hallar la inercia por la cual se produce el pandeo, haciendo los cálculos respectivos. Pongámonos que se va a pandear por el eje Y. Entonces, el elemento diagonal sería de esta parte, ¿no? El área transversal de ese, porque puede variar el área de la sección transversal puede ser diferente, puede decir 2 centímetros cuadrados, puede ser 4 centímetros cuadrados, 2. Entonces, esta área de la sección transversal de la diagonal se refiere al área de la diagonal por el eje que se pandea. Entonces, el eje que se pandea en este caso es Y. La diagonal va a ser esta. Y la horizontal de igual manera, ¿no? De esas secciones donde tienen que analizar. Y A simplemente va a ser la distancia entre cada elemento. De los cuadraditos se podría decir en este caso. Y B simplemente va a ser la base, esta base.
esta longitud. Una preguntita, el área de la sección diagonal es del elemento, lo que está en Que está diagonal. diagonal, este elemento. Ah, ya. Bueno, se supone que todos son iguales, ¿no? Entonces, Claro, solo habría claro, todos tienen que la misma. sacar un área nomás. Claro, claro, sí. Aquí vamos a hacer esta sección transversal. Y el área H es lo que está, por decirlo así, echado, ¿no? Lo puedes marcar Está igual. horizontal. Acá está. A ver, les voy a explicar. Aquí está. El área horizontal, este va a ser, esto lo que estoy dibujando es una sección de aquí a aquí. Esto, aquí más grande, ¿no? Aquí tenemos a la barra que está, va a estar en forma diagonal y aquí va a estar nuestra barra horizontal. Ahora, AD es la sección transversal de esta diagonal y AH va a ser la sección transversal de esta horizontal. Y sin embargo, Esa figura sería como un tinglado, más o menos, que la forma de un algo tinglado, ¿no? así, ¿Sí? sí, exactamente. Es lo que ven en las canchitas, esas columnas. Exactamente. Entonces, acá hay algo muy importante que me estoy olvidando. Tienen que multiplicar por 2. ¿Y por qué por 2? Porque acá, viéndolo de forma en esta sección, hay dos barras, ¿no? Que se van a flectar respecto al eje Y, esta y esta. Por eso se le multiplica por 2 veces el área. Aquí no lo estoy poniendo porque ya les voy a explicar. Incluso la fórmula dije no les va a dar ahí el 2. Pero ustedes tienen que poner 2 porque hay dos barras diagonales que se van a flectar. Y también 2 en la diagonal porque igual hay dos barras diagonales que se van a flectar. Alfa no es el coeficiente de forma, perdón, me estaba equivocando. Alfa es este ángulo que se produce entre la barra diagonal y la barra horizontal. Nos van a dar datos como obviamente nos van a dar esta altura de división y también nos van a dar esta base. Entonces ahí ya se puede hallar esta alfa, ¿no? Eso es lo que tienen que hallar. Y eso, a ver, después eso es todo. Y esta fórmula sería para este caso de entramado que tiene rigidizadores horizontales y diagonales. Ahora, para los entramados que solo simplemente tienen horizontales, es otra la fórmula. Y acá se los voy a poner. Y si se dan cuenta, simplemente es reemplazar datos, nada más. No hay ningún cálculo más, simplemente hallan el eje por donde se va a producir el pandeo y hacen los cálculos respectivos, como áreas, distancias, etcétera. Acá vamos a tener un entramado con rigidizadores horizontales, simplemente horizontales, nada más. El efecto de la fuerza va a ser, a ver, déjenme ver, ya. A por B, 24 veces el módulo de elasticidad por la inercia H, más A cuadrado sobre 48 veces el módulo de elasticidad y la inercia del elemento vertical. Listo, acá. Y de igual manera, A simplemente va a ser nuestra separación entre barra y barra, ¿no? Entre la separación de las horizontales. Y B igual va a ser lo mismo. La base del eje donde se vaya a flectar. Esto igual va a ser B. En caso de que este lado es el que se flecte, ¿no? Respecto al eje Y. Listo, tenemos E, que ya conocemos, es el módulo de elasticidad, y qué es la inercia H y qué es la inercia B. Ahora acá
Lo podría dibujar así, a ver. Más o menos acá. Así es más o menos como estaría este entramado, ¿no? Más o menos. No sé si mi dibujo se entenderá, pero ahí está, ahí es más o menos la idea. La inercia del elemento vertical, eso significa inercia del el elemento vertical. El elemento vertical es este, como su nombre lo indica, elemento vertical. Ahora, ¿a qué se refiere? Aquí tenemos, vamos a cortar un pedacito de su sección y más o menos va a ser así, ¿no? Como un rectángulo en este caso. Esa sería su sección. Ahora, una vez que definamos en esta estructura cuál va a ser el eje que se va a pandear, por qué eje, si ya sea por el eje X o por el eje Y, por decir que se pandee por el eje Y. ¿Ok? Entonces, tenemos así. Si traemos acá, entonces la inercia que tienen que hallar va a ser respecto al eje Y, igual. Esa sería la inercia por la que tienen que hallar. En este caso, base sería este lado y la altura sería este, ¿no? Ahí está, no hay mucho problema con respecto al elemento vertical, pero cuando hablamos del elemento horizontal, tenemos otro plano. Más o menos hasta así va a ser la sección transversal de nuestro elemento horizontal. Y la inercia que tenemos que hallar sería esta. E igual sería la acá. Ahora en los ejercicios simplemente les dicen las dimensiones de los elementos son 2, 3, por decir así, 2, 3, que significa 2 centímetros y 3 centímetros, en caso de que sea un cuadrado. Ok, no les van a decir 2 centímetros la base, 3 centímetros la altura. No, entonces simplemente ustedes tienen que buscar la inercia, en este caso, que les dé mayor, o sea, que pueda soportar que tenga una mayor inercia. Entonces refiero, si hacen la base en caso de que pongamos como base a 2 centímetros por la altura, que sería 3 al cubo sobre 12. Esta, a ver, ¿cuánto nos daría esta inercia? Mm, 1.5. 1.5. 4.5. 2 por 3 al cubo sobre 2. Y la inercia en... No, perdón, no la inercia en Y. Si acomodamos de diferente manera, digamos, por decir igual, no es la inercia en X tampoco, perdón.
Y acomodamos de esta manera, que nuestra base sea 3 y nuestra altura sea 2, nos va a salir otra inercia, ¿no es cierto? No, es 3 por 2 al cubo sobre 2 y sale 2 redondo. 3 al cubo por 2 sobre 12. No, 3 por 2 al cubo sobre 12 sería la otra inercia. Y sale 2. No, bueno, a mí me sale 4.5, no sé si a los demás les sale 2 igual. No, es que lo de abajo es lo mismo que lo de arriba, solo lo has cambiado de posición. Sí, cierto, Pensé que, perdón. pensé que estabas acá en inercia del otro. Sí, eso estaba haciendo. Ahí sale 2 AUSI. 2. Listo, entonces, aquí, ¿cuál es la inercia mayor? 4.5, poniendo como base a 2 y poniendo como altura 3. Entonces, esa es la inercia que tenemos que tomar. ¿Por qué? Por cuestiones de cálculos, ¿no? Nos conviene tomar una inercia o poner esta sección de una manera que tenga una mayor inercia respecto al eje que se vaya a pandear, ¿no es cierto? Porque si ponemos una inercia igual a 2, va a soportar una carga más pequeña, por decir. No sé si me logran entender en esa parte. Nos conviene que esta inercia de esta sección horizontal sea mayor. ¿Para qué? Para que soporte una carga mayor. Listo. Y hay algo que me olvidaba respecto a la inercia del elemento horizontal. Tiene que medirse también respecto desde el centroide. Para la inercia del elemento, perdón, aquí me he confundido. Para la inercia del elemento horizontal, así tal cual como hemos hecho. Nos van a dar dimensiones, no nos van a dar secciones. Usualmente es cuadrada o una circular. Y así tal y como hemos hecho para hallar la inercia de esa sección. Ahora, hablando de la inercia para el elemento vertical, tenemos que hallar, sí, respecto al eje que se flecta, sí, pero tenemos que hallar de los 4 elementos que tenemos. Si hacemos una sección transversal, aquí vamos a tener un elemento, acá otro elemento y acá otro, 4, ¿no? Que están soportando la estructura. Y tenemos que hallar esta inercia respecto a este centroide. Entonces simplemente sería hallar la inercia de esto respecto a este centroide y multiplicarlo por 4, ¿no? Es simple. ¿Respecto de qué eje? Respecto al eje que se flecta. En este caso hemos dicho que nuestro eje que se va a flectar va a ser Y. Entonces la inercia Y va a ser igual a 4 veces porque hay 4 elementos verticales. Y simplemente hacemos lo mismo, ¿no? Base por su altura al cubo sobre 12 más el área por su distancia al cuadrado hasta el eje en Y, ¿no? Si se flecta en Y. Y si se flecta en X, lo mismo. Su distancia, el X, igual lo mismo. En este caso, ya tenemos las secciones y las dimensiones definidas en este caso, ¿no? Eso sería respecto a las inercias del elemento horizontal y del elemento vertical. ¿Alguna pregunta? Eso sería para esta clase de entramados. AUSI, disculpa, ¿en algún momento será que podemos resolver el examen del primer parcial cuando tengamos tiempito? ¿Del primer parcial? ¿De este primer parcial que han dado? Sí.
si tienen, si me pasan, por favor, podemos resolverlo la siguiente clase, si gustan, ¿no? O si no, simplemente avanzar y a prepararnos para el segundo parcial. Pero depende de ustedes. Sí, yo voy a acompañar por si algunos nos quedamos al final. Pero sí, también sería bueno resolver ejercicios del segundo parcial que tú conozcas o de exámenes pasados. Claro, tengo exámenes pasados, lo voy a subir, por favor, alguien me puede hacer recuerdos, siempre me olvido. Estamos en épocas de exámenes y entrega de proyectos, muchachos, yo creo que todos. Eso es, no he tenido tiempo de subir exámenes pasados del segundo parcial, lo voy a hacer ahora, después al finalizar la clase. Entonces, continuemos con esto. Y por último, va a ser el último modelo de entramado que vamos a analizar en esta materia. Va a ser con simplemente digitizadores diagonales. Si se dieron cuenta, el primero era diagonal y horizontal, el segundo horizontal y el tercero diagonal. Entonces, el efecto de la fuerza cortante simplemente va a ser igual a 1 sobre el área transversal del elemento diagonal por E por coseno al cuadrado de alfa. Ya hemos visto que es alfa, no es el coeficiente de forma que nos da el ejercicio, por si acaso es el ángulo que se forma, ¿no? Y eso, ahí está, eso es todo. Ya conocemos esto. No se olviden multiplicar por 2. ¿Por qué? Porque hay dos elementos diagonales que están contrarrestando el momento que se va a formar. Y alfa simplemente es el ángulo entre esto, entre la horizontal y la diagonal. Es más sencillo, ¿no? Esta es la fórmula. Es más sencillo. Eso sería. Disculpa, ¿puedes aclarar por qué siempre es entre dos? Con más calma. ¿Por qué? Ok. Tenemos una sección, vamos a hacer acá una sección transversal. Ok, a ver, acá vamos a poner nuestros ejes, X por decir, acá va a estar Z y acá va a estar Y, hacia arriba, ¿no? Entonces, si tenemos una sección transversal, esta va a ser nuestro X a partir del centro siempre. Y Z. Acá vamos a tener los elementos verticales. Y ya. Esto sería el elemento horizontal, ¿no? Que se puede ver en la sección. Sin embargo, el elemento diagonal no se puede ver, pero igual sirve. Ahora, ¿por qué multiplicamos por 2? Eso es lo que me preguntas, ¿no? Igual en la anterior fórmula, cuando hablamos de piezas entramadas con diagonal y horizontal, tenemos igual a h. ¿Por qué multiplicar por 2? Porque hay dos barras acá, dos barras que están haciendo, que están contrarrestando este pandeo que se va a generar cuando carguemos una carga, valga la redundancia, ¿no? Y eso simplemente son porque hay dos barras que van a contrarrestar este pandeo. Nada más, por esos dos. ¿Y por qué? ¿Y por qué dos diagonales? Porque también hay dos diagonales. Ya sea del primer lado de la cara y del segundo, hay dos diagonales. Por eso van a multiplicar esto por 2 esta área y la horizontal de igual manera. Nada más. Aún ¿Alguna sí. pregunta? Dime.
¿por qué el Inge nos complica tanto pues con sus fórmulas? Escucha, nos hace ver difícil la materia. Pareciera fácil con estas formulitas que nos da usted. No, es que les enseña cómo se deduce estas fórmulas. Si no han llevado todavía con el ingeniero, les va a explicar y les va a detallar más de dónde vienen estas fórmulas, por qué usamos el área de la diagonal, por qué usamos C, por qué usamos alfa, por qué seno, por qué coseno. Todo eso les va a detallar, pero sin embargo, si han visto en su libro, hay estas fórmulas, aparecen estas fórmulas. Al final, al final, al final. Y como ya les he dicho en el examen, no es necesario que demuestren de dónde sale esta dirección de a la cortante. Sin embargo, lo que hemos demostrado anteriormente, eso sí, tienen que hacerlo, demostrar paso por paso, porque si no, el ingeniero no les va a hacer valer así simplemente. Va a parecer que hubieran copiado nada más. Y esos serían entramados. Vamos a resolver ejercicios de entramados, sí, lo vamos a hacer. Pero ya no esta clase porque ya se nos fue la hora. Eso sería, muchachos. Les voy a subir exámenes pasados para que puedan resolver. Y eso, pero tienen que avanzar también con el ingeniero, ¿no? Vamos a resolver el examen pasado del anterior semestre también. Eso. ¿Alguna pregunta acerca hasta aquí de lo que hemos tocado y avanzado? ¿Alguien? Está todo clarito. Listo. Ahora, yéndonos aquí, acabando el tema de la clase, yéndonos a lo de las prácticas, muchachos. Ya he revisado sus prácticas y lamentablemente puedo decir que muchos, hay muy bajas notas. Sin embargo, he tratado de ayudarles por el simplemente hecho de que hayan intentado hacer, por el procedimiento, por algunos ni siquiera Y los que te hemos entregado un poquito. No se preocupen, miren, los que han entregado hasta antes de las 10 de la mañana el día lunes, todos ellos voy a revisar la práctica. De hecho, ya lo he revisado, ¿no? Les vuelvo a decir. Y he encontrado muchas cosas. Eso quería hablar con ustedes. Por favor, para la segunda práctica no quiero que vuelva a pasar. He encontrado copias. No sé si han visto las instrucciones. Por favor, quiero que las sigan al pie de la letra. ¿A qué me refiero con copias? No que hayan... ¿A qué me refiero con copias? Que han presentado la misma práctica. Y no sé si piensan que no me voy a dar cuenta o por lo que es virtual o no sé. Ha habido personas que han presentado la misma práctica. Eso directamente es cero. No lo he puesto en la primera instrucción de la primera práctica por el apuro, por todo lo que ya ha acontecido. No he puesto esa instrucción. Sin embargo, para la segunda práctica sí he puesto y ahí está en claro, está en negrillas. Copia que encuentre simplemente va a ser cero, por ende no va a estar habilitado para su examen parcial. Por favor, tomen en cuenta. Segundo, quiero que resalten bien los resultados, muchachos. Quiero que pongan el número de ejercicios. Si no van a copiar el enunciado, está bien, entiendo, son largos. Quiero que pongan el número claro, que se note. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ha habido algunos que directamente hacían el 1 y se saltaban al 7 o simplemente así. Y eso me dificulta, ¿no? Si yo les voy a ayudar, entonces espero que ustedes también puedan ayudarme respecto a esa forma, ordenando sus prácticas, poniendo bien el número de ejercicio que vaya a hacer así. Eso sería respecto a las prácticas. Y que encierren muy bien el resultado, por favor, y que a la pregunta el resultado.
Les dicen la carga máxima, entonces pongan P máximo tanto. Listo. Hay algunas personas que no han puesto los resultados y no he hecho valer. Algunos sí. Por favor, los resultados a la pregunta, sus respuestas, simplemente. Eso. Después ya, les voy a pasar uno de estos días, voy a subir sus notas y esas son las notas que voy a pasarle al ingeniero. Así que por favor, si tienen alguna duda o reclamo de sus notas, simplemente me lo hacen saber y ya. 60% creo que era. ¿Cómo? Creo que teníamos que resolver el 60% de la práctica para que pudiéramos dar el examen del primer parcial. Si eso no sale, entonces estamos, chao. Sí, sí. Y he tomado en cuenta, muchachos, el último ejercicio. El último ejercicio es el número 12, que les pedí hallar el espesor de soldadura, ¿no? Eso no lo he tomado en cuenta en la revisión. Sin embargo, a los que han intentado resolver, les he puesto alguna nota adicional para que les pueda ayudar en su nota, ¿no? Hay prácticas que tienen 100, como hay prácticas que tienen muy bajas notas, pero ya lo van a ver. Les voy a subir sus notas. Y cualquier duda o reclamo, me hablan, por favor, no tengan miedo. Y eso sería, muchachos. Por favor, cumplan las instrucciones y cualquier, vean una copia. ¿Qué me refiero con copia? Ya les he dicho que no pueden presentar la misma práctica, 2 personas. A eso me refiero. Simplemente eso ya es muy descarado, ¿no? Sí, eso ya es muy descarado, pienso. O sea, por lo menos si vas a copiar con tu propia letra. Exacto, eso es. O sea, si van a copiar, háganlo y escriban pues a la rápida, aunque sea aunque así van a aprender. Pero ya, eso es, muchachos. Y si esas 2 personas o 4, no sé cuántas personas eran, por favor, si están escuchando esto, les voy a dar la opción de que vuelvan a subir su práctica hasta mañana. Por la noche les voy a dar la opción, por esta primera vez y por última vez, para que vuelvan a subir su práctica. Si no lo hacen, simplemente ellos van a tener 0, por ende, el primer parcial va a estar anulado. Sí. Dime. Una sugerencia, tal vez al momento de revisar nos podrías poner la nota en el comentario privado que tiene Eso quería hacerlo. Te comento que quería hacerlo. Sin embargo, ustedes son 150 y hacerlo para cada uno me conlleva un tiempo que no puedo pasar, ¿no? Escribir para cada uno. Y si lo filtra por carnet de identidad o por código SIS, y así cada quien sabe su propio código SIS o su carnet. En lugar de publicar nuestros nombres y nuestras notas, puede publicar nuestro código SIS y nuestra nota, o nuestro carnet y nuestra nota para tener un poquito de privacidad, usted sabe. Claro, no, pero lo voy a publicar en el Classroom, muchachos, ahí en su tarea. Ya, mejor. Está bien, gracias. Ahí y ya. Una consultita más. Dime. Cuando revisas, no creo que descargues las prácticas, ¿no? Sino directamente en la pantalla. Claro, directamente de la laptop, sí. Entonces, si estás mirando en la pantallita, al momento de cerrar el PDF, le puedes poner ahí la nota directo y no... Claro, eso, bueno, ahora si ya puedes. no. Sí, eso voy a hacer, lo voy a publicar en el Classroom, no se preocupen por eso, muchachos, o ya bien les voy a pasar la lista y ya, eso. Gracias. Entonces, por favor, la práctica
copias y aquí están las personas. Por favor, hasta mañana en la noche tienen para presentar. En caso de que no presenten, ya pues ya saben. Y para la segunda práctica, ya no voy a hacer cualquier copia que encuentre, simplemente va a ser cero. Ahí están las reglas del juego, muchachos. Listo. Entonces, si no tienen ninguna otra duda, aquí acaba la clase y que tengan buenas noches. Gracias, Ox. Gracias, Alfie. Hasta luego.